Hola, buena tarde. Mi nombre es Cristóbal González Hernández y nos encontramos cursando la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Hoy realizaremos lo que es la tarea de electricidad y magnetismo, que nos pide contestar unas preguntas. Bueno, la primera pregunta: ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en el día a día o hoy en día? Bueno, un circuito eléctrico o un circuito electrónico es un plano donde vienen los componentes electrónicos y que tienen muchos dibujos, que eso es lo que nos relaciona, que es un componente, como puede ser de una tarjeta o de un control. ¿Qué importancia tiene hoy en día? Bueno, con este tipo de circuitos o el plano que nos dice cada componente que tiene, podemos darle vida a algo. Puede ser un televisor, puede ser un control electrónico, puede ser poner en marcha un motor. Para que todo podamos automatizar, lo podemos hacer con circuitos electrónicos. Bueno, continuando con la segunda pregunta, nos pregunta ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff y sus dos aplicaciones prácticas? Bueno, las dos leyes de Kirchhoff son ley de la corriente y ley de tensiones, que las dos nos ayudan a encontrar la corriente en los circuitos. Pero ¿a qué se refieren directamente? Bueno, se refieren en poder calcular lo que es corriente, tensión y voltaje dentro de un circuito electrónico para poder ayudar a generar una fuerza motora o un complemento para que poder llegar a un resultado de movimiento de circuitos, puede ser capacitores, transistores, diferentes componentes electrónicos, que son los más pequeños. Principales aplicaciones los podemos encontrar en una computadora de casa, puede ser una laptop, o pueden encontrarse en circuitos más pequeños, como pueden ser el estéreo del coche, ahora que son digitales. Todo eso se puede encontrar en esos temas. Todo lo electrónica va a ser lo pequeño, y en eso nos va a ayudar a calcular esos pequeños voltajes, o en altas tensiones también. Continuando con la tercera pregunta, nos pide qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función dentro de los circuitos electrónicos. Bueno, las fuentes de alta tensión normalmente nosotros en la práctica o bueno, en el trabajo nosotros le llamamos que es la fuerza. La alta tensión podrían ser lo que son subestaciones eléctricas, que se necesita transportar de un lugar a otro, pero en cuestiones muy lejanas. Por ejemplo, en hoteles, posiblemente la subestación esté en el sótano y la tengamos que llevar al quinto o hasta al piso 50. Tenemos que llegar a voltaje, por eso se ocupa lo que es altas tensiones. ¿Cuál es la función en los circuitos electrónicos? Bueno, tenemos que la alta tensión van a ser voltajes muy altos, pero si queremos suministrar un circuito, podemos suministrar un circuito a lo que yo lo aplico, puede ser a 440, 220 o 110 volts. Para esto ocupamos transformadores y para alimentar los circuitos eléctricos. Normalmente los circuitos eléctricos que ocupamos hoy en día son voltajes bajos, pueden ser voltajes de 24, 16 y 12 volts, que también tenemos circuitos electrónicos, se pueden alimentar por medio de 440 volts, y dentro de los circuitos traen un transformador que lo puede bajar al voltaje que necesita nuestro circuito electrónico o donde lo vayamos a aplicar. Continuando con la pregunta número 4, nos menciona ¿cuáles son los métodos de análisis de los circuitos electrónicos? Bueno, ¿cómo podemos tener el método de los circuitos electrónicos? Primero que nada, son nodos, son mallas, son conjuntos de corte básicos, por lazos básicos, modificación de geometría de los circuitos, circuitos en fuentes independientes y circuitos de amplificaciones operacionales. Todas estas partes tenemos que revisarlas para generar un análisis del sistema de funcionamiento de lo que son los circuitos electrónicos. Yo me refiero mucho a las tarjetas electrónicas porque es donde normalmente lo aplicamos en mi trabajo. Entonces podemos tener capacitores, resistencias y transistores, que es normalmente los componentes que están dentro de una tarjeta electrónica, y también tenemos relevadores, rectificadores de voltaje, pero necesitamos estos puntos para poder realizar un método de circuito electrónico. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, aplicaciones de un capacitor. Bueno, primero que nada, un capacitor es un componente que almacena energía eléctrica, que a esto se le llama capacitancia, de ahí su nombre de capacitor. ¿Dónde se aplica normalmente? Bueno, los podemos encontrar en motores, los podemos encontrar en lámparas, los podemos encontrar en refrigeradores. De hecho, tienen mucha aplicación lo que son los capacitores. Y bueno, uno de los
lugares donde se pueden aplicar, bueno, pues es en ese estado.